Por esa época también se crea Noticias y vos participás del proyecto, ¿no es cierto? Sí, yo después del cierre del semanario CGT trabajé con Timerman en la organización de La Opinión, hice el proyecto, organicé la redacción, contraté los compañeros periodistas y a los pocos meses de aparecida La Opinión nos peleamos con Timerman por razones políticas, me echó, Claro. y ahí entré a Clarín, donde cubrí hice el seguimiento del regreso de Perón a la Argentina. Y viajé con Perón en el avión del regreso, pero no el regreso famoso de Perón de Madrid a Roma y a Buenos Aires, sino el regreso de Perón de Buenos Aires a Madrid, donde toda la atención estaba puesta en Cámpora y en la fórmula aquí, y Perón, digamos, se volvió a su casa y yo me volví con él. Entonces, ahí Montoneros decide editar el diario Noticias y me convocan. Yo renuncié a Clarín, y se armó un equipo periodístico y político, digamos, conducido por Paco Urondo, y que integraba a Rodolfo, Juan Gelman, Gregorio Levenson, Miguel Bonazo y yo. Bueno, empezamos ese diario, que creo que fue un gran hito en el periodismo argentino y en el periodismo político argentino, pero que significó mucho conflicto con la conducción de Montoneros, porque ellos tenían una idea de lo que tenía que ser un diario, que era una idea mucho más agitativa y propagandística, y nosotros teníamos una idea de que un diario, para ser eficaz políticamente, tenía que ser bueno periodísticamente, y en consecuencia tenía que ser competitivo con los otros diarios. Y por ejemplo, una de las grandes discusiones que tuvimos, que nosotros queríamos tener una sección turf en el diario, porque todos los diarios populares tenían una sección turf. Bueno, decían que eso era fomentar el vicio. Bueno, hicimos un título en la tapa, dijimos que un día dijo: acertamos 6 en La Plata, lo cual ojalá en política hubiéramos acertado. Claro, que sea un par. en forma equivalente. Claro. El modelo que ellos tenían era el descamisado. El modelo era el descamisado, que era, digamos... Pero otra cosa, realmente. Era bajada de línea, era tachín, era... Estaba escrito en un idioma presuntamente popular, pero que en realidad... Yo creo que si lo lees hoy y haces un análisis semiológico, semántico, eso no es un idioma popular, eso es es otra cosa. Y entonces, bueno, tuvimos muchos conflictos por eso, y sobre el final, digamos, a medida que la situación política se fue endureciendo, se fue radicalizando, que el conflicto con Perón se agrandó, bueno, finalmente la conducción logró imponer una cosa más agitativa, más ideologista, y bueno, después vino el comisario Villar y lo clausuró, ¿no? Después de la muerte de Perón duró muy poco el diario. Después, obviamente, la vida se fue complicando, ¿no? Se fue poniendo muy espeso todo lo que era vivir en la Argentina, la AAA, el Brujo y todo esto, ¿no? Sí, y después el golpe, ¿no? El golpe. El golpe. Y vino tu exilio a Perú, ¿no es cierto? Bueno, yo estuve un año en Perú, pero antes del golpe. Antes del golpe, en 75. Cuando cerraron el diario, en la organización tardaban en darme un encuadre, y yo tenía una invitación de amigos que estaban en el gobierno peruano para ir a ver, digamos, todo el proceso revolucionario que estaban viviendo ahí. Me fui allí por un par de meses, pero un día me llamó el ministro de Relaciones Exteriores, el canciller, que era muy amigo mío, el general Miguel Ángel de la Flor, y bueno, había estado el canciller Viñes, el canciller de Isabel, ahí de visita,
y muy jactancioso y muy divertido le había dicho, está viviendo Berbisky acá, pero lo estamos preparando para cuando llegue, lo levantamos y lo hacemos tronar en los bosques de Seiza. Se lo dijo Viñes al canciller de la Flor. Y el Flor me llamó y me dijo, vos de aquí no te podés ir así porque va a pasar esto o aquello. Y entonces, bueno, me quedé como un año hasta que encontré el modo de volver disimuladamente a la Argentina, y llegué en diciembre del 75, llegué de vuelta. Época bravísima. Época bravísima, los prolegómenos del golpe. Y ahí, digamos, tardé muy poco en darme cuenta que toda la información que desde la organización me mandaban a Lima sobre cómo estaban las cosas en la Argentina no era así. Y ahí, bueno, empieza lo que son los años de la clandestinidad, ¿no? Fueron muy duros porque además con una identificación muy baja con la lectura política de la organización a la que pertenecía y a la que no quería dejar de pertenecer porque tenía, digamos, muchos compañeros, y sobre todo, digamos, el tema de la fidelidad, los compañeros que se sacrificaron y dieron la vida, ¿no? Entonces, y ahí nace Ancla, ¿no? Ahí nace Ancla, es una idea de Rodolfo, agencia de noticias clandestina, digamos, para romper el bloqueo informativo de la dictadura y al mismo tiempo hacer algunos jueguitos de inteligencia, como el nombre, Ancla, agencia de noticias clandestina, y Rodolfo decía, bueno, los militares van a pensar que la hacen los marinos, porque se llama Ancla, y vamos a sembrar la confusión. Y efectivamente fue así. Y bueno, en esos cables se denunciaban los crímenes de la dictadura, los negociados, y se mandaban a todas las redacciones de los diarios del país y del extranjero. Yo inicialmente no escribía en Ancla, Rodolfo, digamos, yo no estaba militando en el mismo grupo con él, estábamos en dos sectores distintos de la organización, pero, digamos, horizontalmente él me pasaba, digamos, los materiales que había hecho él con el grupo inicial que hacía Ancla, para que yo los imprimiera y los distribuyera. Yo estuve en la producción de Ancla en el comienzo, después también empecé a escribir, y después del secuestro de Rodolfo y del exilio, del secuestro de otros compañeros que formaban parte de Ancla, como Lila Pastoriza, y del exilio de otros compañeros, como Carlos Aznares, como Lilia Ferreira, ahí sí la seguí yo solo.